Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Esta declaración lo hizo A.W. Tozer en uno de sus libros que habla acerca del conocimiento de Dios. Y déjenme decirlo nuevamente para que tú lo puedas aclarar. Lo que viene a tu mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La forma en que tú respondes a una pregunta, ¿quién es Dios?, es lo que determina el futuro de tu vida en esta tierra y en la venidera. ¿Qué viene a tu mente cuando estás pensando en Dios? Cuando tú respondes a eso, puedes visualizar y tener elementos para saber cuál es el futuro de tu propia vida, cuál es el futuro de tu propia familia. Si fuésemos capaces de descubrir con exactitud lo que piensan hombres influyentes, hombres que son líderes religiosos, nosotros, si conocemos el concepto que ellos tienen de Dios, podríamos determinar con bastante precisión dónde se hallará las personas que están a cargo de esos personajes influyentes, dónde estarán esas iglesias en los próximos años. Y por esto, el tema del conocimiento de Dios es medular para ti y para esta iglesia. Dios en su gracia ha dado el poder de mantenerse firmes durante 10 años. 10 años en los que han llorado, pero también han gozado. 10 años en los que han visto la mano providente de Dios en los momentos más críticos. Cuando llega la gracia de Dios en ese momento oportuno, no antes, no después, sino en ese momento oportuno. Pero también han visto la soberanía de Dios que ha permitido el dolor en momentos donde uno dice, no, ¿por qué ahora llega este dolor a la vida? Y al igual que al principio, el tema más importante de esta iglesia es Dios mismo. Es Dios mismo, el concepto de Dios, el conocimiento de Dios. Lo más importante de esta iglesia y lo que esta iglesia necesita en los próximos años no es lo que el miembro puede hacer por Dios, sino el concepto que tiene acerca de Dios. Lo más importante no es lo que juntos podríamos hacer, sino la forma en la que nosotros concebimos juntos a Dios, en la forma en que le adoramos a Él. Porque con tristeza vemos y podemos observar que las estadísticas en la iglesia en general, no estoy hablando de esta iglesia en particular, sino en la iglesia en general, es que existe un gran analfabetismo teológico. Y no me estoy refiriendo a una preparación académica formal, sino que hoy en día en la iglesia en general se ha descuidado el tema del conocimiento del Señor y nos hemos conformado con ciertas prácticas religiosas que cubren la superficialidad de nuestra necesidad profunda de conocer a nuestro Dios. Y nos hemos olvidado lo que el salmista dice en el Salmo 42, versículo 1 y 2. ¿Recuerdas lo que dice? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así suspira, así clama, así demanda por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. No es algo que puedes satisfacer con venir y cumplir un rito religioso. No es lo que tú puedes hacer por Él, no. Es lo que tú puedes conocer de Él. Yo quisiera invitarte a que consideres la porción que leímos hace un momento y observemos el corazón de Pablo y que veas cómo este corazón del apóstol Pablo se desborda por estos hermanos, a quien dirige su carta y les dice que lo que él desea y por lo que él está orando junto con Epafras es que ellos no hagan por Dios, sino le conozcan a Dios, porque eso traerá un resultado. ¿Sabes? La mayor necesidad de ti
y de mí como creyentes es conocer a Dios. Y porque esa es tu necesidad más apremiante, tú debes crecer en el conocimiento de Él. Porque tu necesidad como creyente es conocerle a Él. Tú debes conocerle a Él y Él se ha revelado para que le conozcas. No es algo místico, no es que tienes que ir persiguiendo a ver si te topas con el conocimiento de Dios. No, Él se ha revelado completamente para que tú al verle te enamores y le abraces y digas: no hay mejor tesoro, he encontrado la perla de gran precio, mi mayor tesoro, mi satisfacción es Jehová, es Cristo. Y Pablo escribe esta carta, y déjame contextualizar por un momento. Pablo escribe esta carta a una iglesia, la iglesia de Colosas. Esta iglesia, él no la conocía personalmente, sino que había escuchado de ellos. Y quien le había dado información de ellos es precisamente Pafras. Y le había dado una información muy significativa. De hecho, los primeros del versículo 3 al versículo 8, tú puedes ver rápidamente qué es lo que le dice Epafras a Pablo acerca de esta iglesia de Colosas. Y cuando Pablo escucha lo que está pasando en esta iglesia, que él no conoce, se emociona y dice: estos hermanos están creciendo en el conocimiento del Dios y están viviendo una vida de piedad, se están amando los unos a los otros. Mira cómo lo dice el versículo 7 y 8: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esta es una iglesia sólida, creciente, amante de Dios. Pero el Espíritu Santo guía a Pablo a escribir esta carta, porque sabe que aunque estos hermanos han comenzado bien, deben mantenerse bien. Porque no basta con comenzar bien, necesitan mantenerse bien hasta la venida del Señor, y la forma en que eso se puede lograr es creciendo en el conocimiento de su Señor y su Salvador. Pablo les recuerda que lo medular es que estos creyentes puedan tener un conocimiento robusto, sólido, pleno de su Señor. No basta con conocer algo del Evangelio. No, el creyente debe seguir creciendo en el conocimiento. Y Pablo dice: yo estoy orando por ustedes. Y mira el verso 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Y la palabra pedir es una palabra que implica más que una solicitud, es un ruego. En otras versiones lo traduce como ruego, estoy clamando, intercediendo profundamente hasta el cansancio para que ustedes crezcan en el conocimiento, y no un conocimiento superficial y parcial, sino un conocimiento completo, sean llenos de ese conocimiento. Y no habrá un solo día en que cada creyente genuino de Colosas no tenga la necesidad de crecer en el conocimiento del Señor. Pero no hay un solo día en el que el creyente genuino de la Iglesia Bautista de la Gracia no tenga la necesidad de crecer en el conocimiento de su Señor. Cada día, hermano, cada día tú y yo necesitamos conocer más profundamente, porque sus misericordias, su revelación es cada día nueva. No hay día en que tú digas: ya no conozco lo suficiente. No, es nueva. Y porque la mayor necesidad tuya es conocerle, tú debes crecer en el conocimiento de Él. Pero podríamos preguntarnos: ¿por qué es tan necesario crecer en este conocimiento? Y quiero mostrarte 3 razones que el apóstol Pablo nos da del por qué es tan necesario crecer en ese conocimiento. Y Pablo lo dice así en los versículos 9 y 10. La primera razón es porque te guía a la piedad. Tú debes crecer en el conocimiento de Él porque te guía a la piedad.
Por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está orando por ellos para que crezcan en el conocimiento. Y es interesante que Pablo aquí hace una decisión entre el conocimiento de la voluntad de Dios, y si tú vas conmigo al versículo 10, a la última parte, dice el conocimiento de Dios. Y lo hace porque el conocimiento de la voluntad de Dios es ese conocimiento que produce en el creyente y provee al creyente sabiduría e inteligencia. ¿Y qué es esto? Porque quizás son términos que podríamos suponer que entendemos, pero ¿qué es esto? El conocimiento de la voluntad de Dios es lo que nos permite desarrollar un discernimiento. Y discernimiento es distinguir entre la voluntad de Dios y lo que no es su voluntad. Y Pablo utiliza estos dos sustantivos, precisamente, sabiduría e inteligencia, que estos sustantivos o estas palabras son comunes para aquellos que están recibiendo esta carta, porque Colosas está en Asia Menor y esta zona de Asia Menor está recibiendo bastante influencia y ha sido bastante beneficiada o afectada por la filosofía griega. Así que estos griegos que promovían la sabiduría, esta parte de nosotros vamos a filosofar encontrando la verdad a través de el discernimiento y la capacidad de raciocinio, están aquí intentando encontrar el sentido de la vida y el conocimiento total a través del razonamiento. Pero Pablo dice, ustedes necesitan el conocimiento de Dios para tener un discernimiento y ser sabios e inteligentes, o inteligentes y sabios. Pero no solamente por esta influencia, sino que Pablo también le está pidiendo por estos hermanos que desarrollen un conocimiento profundo del Señor, porque necesitan discernimiento, no solamente para discernir esta sabiduría pagana, pero allí a esta iglesia se están infiltrando maestros con apariencia de piedad, con doctrinas que están fluyendo de esta corriente y doctrina farisaica. Y tú lo puedes ver en el capítulo 2, versículo 16. Y Pablo le dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Y ellos están escuchando a estos maestros que están intentando decirles, sí, Cristo es quien puede salvar tu alma, pero no solo es Él, sino también tienes que practicar esta vida religiosa. Y Pablo está orando por estos creyentes para que tengan la sabiduría y la inteligencia para discernir. Esto es una herejía, esto es falsedad, esto no es sabiduría divina. Y esto es el clamor de Pablo diciendo, oro por ustedes, yo no estoy allí, pero ustedes tienen todo lo necesario en Cristo para discernir entre estas falsas doctrinas y lo que es la voluntad de Dios. Pero Pablo continúa y dice el versículo 10, quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que tengan la inteligencia y la sabiduría y discernir entre esas falsas doctrinas, entre esas corrientes filosóficas humanistas, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Es interesante esta expresión de Pablo, agradándole en todo. Pablo está intentando atrapar la atención de estos oyentes y decirles con un absoluto, agradándole en todo. Uno podría pensar, bueno, Pablo, quizá tú tienes que recordarnos que tenemos que agradar a Dios con ir a la iglesia los domingos en la mañana, porque sí lo hemos cumplido muy bien.
Quizá tú nos tienes que recordar que tenemos que tener un devocional familiar, pero ¿cómo es que agradarle en todo? Eso es un absoluto. Pues Pablo quiere intencionalmente, inspirado por el Espíritu Santo, decirles que ellos que han recibido la capacidad de discernir y tener esa sabiduría e inteligencia, pueden estar conscientes en cada segundo de su vida de la presencia de Dios, para que en todo lo que hagan le agraden a Él, en todo. En todo. Y es que Pablo, ¿cómo podemos hacer eso? Y Pablo responde en otras cartas cómo puedes hacerlo, y da ciertos destellos de respuestas. Si puedes tú recordar 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Quién lo ha dicho ese versículo? Pero cuando tú estás tomando esa agua, esto es para la gloria de Dios. ¿Estás pensando en eso? Cuando te sientes a los tacos de Charlie, estás pensando, esto es para la gloria de Dios. Pues no. Lamentablemente no. Pero debería ser. Sí, debería ser. Y Pablo está diciendo, por eso necesitan crecer en el conocimiento de Dios. Porque Dios está allí cuando estás tomando esa agua, cuando estás frente a esos tacos, cuando estás en tu soledad frente al internet. Ahí está Dios. Ahí está Dios. La gran idea en la vida del creyente es entender que Dios está en todo lugar, en todo momento. Y es precisamente eso lo que los reformadores dijeron en esta frase que fue acuñada por ellos, el coram deo. La idea de la vida cristiana es coram deo. Coram deo captura la esencia de la vida cristiana. Vivir coram deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Déjeme decirlo nuevamente. Coram deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Tómate el agua diciendo, gloria a Dios por esta agua que sacia mi alma, pero mi alma tiene sed de algo más que esta agua. Come los tacos diciendo, gloria a Dios por estos alimentos que me los da. Esa oración de los alimentos no es una oración que tienes que repetir porque siempre lo has hecho, sino sé consciente de esa oración y di, gloria a ti por estos alimentos, Dios eterno, porque me recuerda que hay un pan de vida que mi alma necesita, pero habrá una mesa continua y un banquete continuo en tu presencia eternamente, y añoro esa mesa, deseo estar en esa mesa. Ven pronto, Rey, porque este taco de Charlie me va a dar hambre dentro de 2 horas, pero algún día yo estaré eternamente saciado contigo. Y no es un juego, es real. Es real, mi querido creyente. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada del Dios omnipresente. Ahí estoy. ¿Puedes pensar eso? Que Él conoce las intenciones de tu corazón y que Él observa lo que tú haces. Y por eso Pablo dice, ruego que ustedes sean llenos del conocimiento, que entiendan quién es Él, para que comprueben la voluntad de Dios, porque eso les da el discernimiento para distinguir entre la falsa doctrina, pero también les da el discernimiento para hacer lo que es agradable a Dios en todo.
en todo, en el trabajo, en la iglesia, en la educación de tus hijos, en tu matrimonio. No existe lugar tan remoto que podamos escapar de la mirada penetrante de nuestro Dios. Y esto, en la medida que tú creces en el conocimiento de su voluntad, que te da inteligencia y sabiduría espiritual. Mira, vamos al verso 10 y mira cómo termina el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de su voluntad. Perdón, el conocimiento de Dios. Pablo, ¿oras para que crezcan en el conocimiento de la voluntad? ¿Para que sigan creciendo en el conocimiento de Dios? Sí. Porque la vida del creyente es, en cierto sentido, cíclica. Cuando una virtud se arraiga en nuestras vidas, por la gracia de Dios, nos capacita para ir creciendo aún más en ella. Y vamos creciendo. Y es como, nunca estás full. Termina un día y dices, ya necesito más. Y nunca vas a llegar y decir, esto lo desecho. No. Alguien lo ilustra así. Es como que creer que un zancudo se puede acabar el agua de un océano. ¿Lo puede hacer? Cada vez que vaya y tome una gota, será una nueva gota. Será una nueva gota. No será la misma. Y sabes, nosotros somos esos zancudos que nos acercamos a ese océano del conocimiento de Dios. Y puedes tomar una gota y sentir que te estás ahogando. Es demasiado. Pero esa gota puedes ir mañana y será refrescante nuevamente para tu alma. Y seguirás creciendo y saboreando esas delicias del conocimiento del Señor. Y es por eso que esas virtudes comienzan a crecer y a fortalecerse y a evidenciarse en la vida de estos creyentes. Ahora, el conocimiento entonces de Dios provee al creyente ese discernimiento para desechar las falsas doctrinas y para andar como es digno, siendo consciente. Pero quizá una ilustración nos ayude a entender esto. Hace algunos meses fuimos a una presentación del arca con Mateo, Susi y mi esposa y yo, y nos llevaron a un lugar donde había una presentación en 4D y tenías que ponerte los lentes. Y es interesante porque cuando tú te quitas los lentes, todo es confuso. O sea, tú ves todo raro y no le entiendes a nada. Te pones los lentes y te emocionas. O sea, wow, y sientes y ves. El conocimiento de Dios es el lente que te permite ver la vida con otra dimensión. Y comienzas a disfrutar y dices, wow, Dios es misericordioso, Dios es soberano, Dios es fiel. Todo lo que está pasando tiene que ver con Él, no conmigo. Y comienzas a darte cuenta que esta historia se trata de una historia más elevada que tu historia. Y comienza a tomar un relieve diferente y te das cuenta que tu vida no está determinada por un destino impersonal, sino por la inteligencia y la sabiduría de un Dios providente, sabio, soberano, pero amoroso. Y la vida comienza a tomar un sentido y dices, gloria a ti, esta es mi vida, vivo para ti, pero a través de ese lente que te permite ver
la vida desde otra perspectiva. Pero necesitas conocerle a Él. Y lamentablemente las estadísticas nos muestran que los creyentes no conocemos a nuestro Señor. Es tan fácil conocer las noticias de Devani. Que no nos pregunten de Devani, porque damos datos, el hotel, el padre, todos los datos. Que no nos pregunten del coronavirus, porque todos los datos. Bueno, no sé si ahorita ya, quizá ya no tanto, pero en aquel tiempo. ¿Conoces tanto a tu Señor para poder explicar con tanta vehemencia quién es Él? ¿Puedes conectar cómo el coronavirus está controlado por tu Dios soberano? ¿Puedes explicar cómo el caso de Devani entra dentro de esta gran historia? ¿Le conoces? ¿Y cómo conocerle? ¿Estás meditando en Él a través de su palabra? Lamentablemente no leemos personalmente la Biblia, y cuando lo hacemos, simplemente lo hacemos como una mera rutina. Pero nos quedamos como, bueno, ya leí, pero no entendí nada. Pero bueno, soy cristiano, cumplí mi rito. Pero esa lectura te está llevando a conocerle más. Si te animo hoy, iglesia, a que luches por conocer a tu Señor, porque tu mayor necesidad es conocerle. Tú debes crecer en el conocimiento de Él. Pero ¿acaso hay más recursos que tengo al conocer a Dios? ¿O es solo el discernimiento y un sentido de responsabilidad y de piedad que me otorga el conocimiento? No. Mire el verso 11. Veamos al segundo punto. Verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tú debes conocerle porque te guía la piedad a través de este discernimiento y hacer su voluntad. Pero también tú debes conocerle porque te fortalece con todo poder en la debilidad. Tú debes conocerle porque te fortalece con todo poder en la debilidad. Es interesante cómo Pablo dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ser fortalecidos con ese glorioso poder. Pablo está pidiendo a Dios que imparta a estos hermanos de Colosas no solamente el discernimiento espiritual, sino que les provea de todo el poder para llevar a cabo ese discernimiento y vivir bajo esos principios de piedad. Este poder se ha revelado y se ha manifestado. No es un poder que tú tienes que imaginarte, será como el poder de los superhéroes. No, es un poder sobrenatural. Y Pablo nos dice qué tipo de poder es este. Si tú vas a Efesios capítulo 1, versículo 18 y 19 en adelante, tú te vas a dar cuenta qué tipo de poder. Y si lees específicamente conmigo el versículo, el capítulo 1, versículo 18, mira el versículo 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Puedes leer conmigo el verso 20. La cual Cristo, resucitando de los muertos y sentado a la diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde vemos la evidencia del poder de Dios? ¿En sanar enfermos? ¿En proveer de los recursos económicos cuando tú lo necesitabas? Sí, eso es su poder. Pero no es la expresión máxima de su poder. La expresión máxima de su poder es resucitando a Cristo de entre los muertos.
Y dice, ese poder está en la vida del creyente. Y Pablo ora para que los hermanos sean conscientes de que esa vida de piedad no descansa en su fuerza, sino en el poder que Dios les ha otorgado a ellos. Y eso es, en verdad, una declaración que debe animar nuestros corazones. Cuando una persona crece en el conocimiento claro de Dios, su fuerza y su valor aumentan. ¿Por qué? Porque es consciente de que ya yo no soy, porque yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el poder de Él está en mí. ¿Cómo no puedo vivir esa vida de piedad? ¡Claro que sí! ¿Cómo es que puedo decir que no puedo vencer ese pecado? ¡Claro que sí! Porque Él habita en mí. Y si resucitó a Cristo de entre los muertos, puede darme el poder para decirle no a ese pecado. Pero vea conmigo el verso 2, fortalecidos con todo poder, y vea la palabra, conforme a la potencia de su gloria. Y quisiera pedirte que prestes atención a esa palabra, porque Pablo lo está haciendo intencionalmente. Pablo añade, en conformidad a su glorioso poder. Esto es diferente a decir, Él te da el poder de su poder, o te da poder porque Él es poderoso. No. Él está diciendo algo más que eso. Él está diciendo, te da su poder conforme a su poder, en conformidad a su poder. ¿Y qué estoy tratando de decir? Déjenme ilustrar. Cuando tú vas con un hombre rico y te da algo, es porque él es rico. Tú puedes ir y decirle, Carlos, ¿podrías ayudarme? Tengo necesidad para pagar el estacionamiento de mi carro. Y él, sin pensarlo, te va a dar 50 pesos. Pero si tú vas con él y le dices, quisiera recibir un regalo tuyo conforme a tu riqueza, quiero saber, o sea, ese regalo que tú me vas a dar me va a expresar qué tan rico eres. ¿Me explico con la diferencia? ¿Qué regalo crees que te va a dar? No te va a dar 50 pesos, eso te lo doy yo. Pero si él quiere decirte qué tan rico es con el regalo que te va a dar, vaya, que va a ser espléndido. Y Pablo dice, ustedes han recibido un poder conforme al poder que hay en Él. Él quiere mostrar su poder porque eres poderoso y te da conforme a su poder. ¡Wow! ¿Te hace falta algo de verdad para vivir esa vida de piedad? No. De hecho, te dice, ese poder es el que te capacita. Observa al final del verso 11. Conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Él te da ese poder. Porque aquí está la virtud, la reina de las virtudes. Dijo un teólogo, la paciencia. La paciencia. Esa paciencia que es la gracia de poder permanecer firme. Es esa la valentía de perseverar en la ejecución de la tarea, aun cuando sea tan complicado permanecer. Es la paciencia la que nos mantiene firmes, haciendo la voluntad de Dios a pesar de todas las dificultades y aflicciones. Y paciencia y longanimidad es paciencia y paciencia, longanimidad, paciencia prolongada. Paciencia prolongada. ¿Y por qué es necesaria esta verdad? Porque los cristianos de Colosas tendrán que hacer frente a las adversidades y a la aflicción. Y esto requerirá de paciencia,
de permanencia, de perseverancia. Esto no se trata de meras virtudes humanas. Esto no se trata de esfuerzo, de fuerza de voluntad. Esto se trata del poder sobrenatural de la vida del creyente para poder permanecer y ser fiel. Y sabes, quisiera aplicar esto. Querida Iglesia Bautista La Gracia, quiero pedirte que recuerdes que el océano del conocimiento de Dios está a tu disposición. Y por medio de esa verdad revelada y ese conocimiento, la fortaleza viene a tu vida. Esa fortaleza para enfrentar las tribulaciones. Es allí. Es en ese conocimiento que está el poder que te mantiene firme. Es allí donde están las reservas de la paciencia para enfrentar los desafíos de un cónyuge difícil, de un cónyuge inmaduro. Cuando tú, a pesar de mostrar amor y sumisión, ves que él permanece o ella permanece indiferente, y te preguntas ¿hasta cuándo? Y la respuesta es: tú tienes todo para permanecer firme, siendo paciente, y con esa paciencia prolongada, aun cuando no veas su resultado. Es allí, en ese conocimiento de Dios que te fortalece, que están las reservas para otorgar amor y gracia a ese hijo rebelde. Es allí, y solamente allí. No está en ti, no está en el consejo del psicólogo, no está en las noticias de este mundo, está en Él y solo en Él. Es en Él que están las riquezas de su gracia, en el que puedes encontrar el poder para tener gozo en medio del dolor. Es en Él que puedes recordar que tu vida no está en las manos de un destino, sino en las manos tiernas de un Padre eterno. Estoy seguro que más de uno aquí está sufriendo. Y te preguntas ¿hasta cuándo? Pero quiero decirte que en Él están las riquezas para que esa pregunta tenga respuesta. Pero seguramente la respuesta será: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sé paciente, porque Él está perfeccionando su obra en ti y te está haciendo cada vez a la imagen de su Hijo. Sé paciente. Es en Él que está en el conocimiento, en donde encontrarás paz en medio de esa dificultad, porque conocerás a ese Dios soberano, sabio y benevolente, que te dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para su alma. Ven, conóceme, sé paciente en medio de la dificultad, pero ven y encuentra en mí descanso. Así que tú debes crecer en el conocimiento de Dios, porque te guía la piedad, porque te fortalece con todo poder en la debilidad. Y déjenme terminar el tercer punto con el verso 13. 12 al 14. Porque te recuerda tu identidad en Cristo. Porque te recuerda tu identidad en Cristo. Mira el verso 12, 13 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La verdad, cuando terminaba el sermón, explotaba con gozo, porque estoy seguro que estos creyentes no eran perfectos, fallaban, no vivían esa vida de piedad intachable porque eran pecadores. El Espíritu Santo guía a Pablo precisamente a recordarles que en medio de ese proceso de santificación y de piedad, donde ellos tienen que recordar que tienen todo el poder para vivir esa vida de piedad, van a fallar. Y los receptores de la carta necesitaban sí crecer en el conocimiento de Dios cada día. Pero ese conocimiento les iba a recordar quiénes eran ellos. ¿Quiénes eran ellos? Y que esa identidad no estaba ligada a su buen desempeño, sino, nota aquí el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. El sujeto quien ha hecho aptos no es el ser humano, sino que el Padre los ha escogido para hacerlos aptos. Es una elección incondicional y garantizada hasta la eternidad. Estos hermanos que estaban enfrentando las falsas doctrinas tenían que recordar lo que ellos eran por la obra de Cristo. Y sabes, creyente, tú y yo no podemos caminar de una manera digna del Señor sin ser conscientes de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Tú eres un hijo escogido por Él desde antes de la fundación, y tu vida y tu valor no está en tu buen desempeño por cumplir ciertos ritos o estándares humanos. No, tú tienes valor por la obra de Cristo que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cuando tú entiendes eso, mira, el fruto de eso es gratitud, con gozo, dando gracias. Es que ¿cómo puede ser que yo, de verdad, yo, Luis, siendo lo que fui y cometiendo los pecados horrendos que cometí, pude hallar gracia? No puede ser. Porque amigos míos ya han muerto y no conocieron, y les espera un infierno, y yo no hice nada diferente a ellos, sino que yo hice peor que ellos, y aún Dios me escogió a mí. No lo puedo entender. Y cuando conozco la gracia de Dios, esa gracia abundante, gracia infinita de la que cantábamos hoy, no te queda más que responder en adoración, con gratitud gozosa hacia Él. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Versículo 13. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, yo no sé cuántas veces piensas tú en esto durante el día, pero si tan solo pensaras más, y si yo pensara más en esto, mi vida se volcara en mayor gratitud hacia mi Señor. Porque yo era esclavo del pecado. Yo iba al infierno con todos los derechos, pero quiso extender su mano para sacarme de esa inmundicia. Y ahora me ha llamado hijo, heredero, santo, justificado. Y yo me veo y digo, no puede ser, yo no soy eso. Y Él me dice, no es por ti, es por Él. Y te trata como justo cuando eres injusto. Y te dice, no hay condenación. Y cuando lo entendemos y lo pensamos y conocemos quién es Él, entonces nuestro corazón adora. Y cuando hay una adoración genuina,
Eso es lo que pone cimientos en nuestra vida. Y es lo que sostiene nuestra vida. Cuando entendemos que nuestra identidad no está en nosotros, sino en la obra de Él en nosotros. Así que el hombre, la mujer, el creyente, que entiende quién es Él, de verdad, queda aliviado de miles de problemas, de temores. Porque todos aquí, sin excepción, pasamos por esos valles de sombra, pasamos por esas tormentas de culpa, donde vienen los temores y golpean el alma y la lastiman hasta la muerte. Nos dicen: tú eres culpable, tu hijo está sufriendo por eso que tú hiciste. ¿Recuerdas? Mira, tu matrimonio no está funcionando por tu culpa. Y tú no vas a tener felicidad porque hiciste eso. Y comienza la carga de conciencia, la culpabilidad, y comienza a mortificarnos y a atormentarnos. Pero cuando levantas su mirada y le conoces a Él, el creyente puede acudir al Evangelio que me dice: Él me libró, Él me trasladó, y ahora estoy esperando la redención. No se trata de la culpa, se trata de la obra de Él en mí, que me espera eternamente. El Evangelio puede quitar esa carga de destrucción que tú y yo tenemos por esos flechas y dardos de Satanás. Pero por el conocimiento de Él puedes tomar esas flechas y destruirlas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y decir lo que Pablo dice en Romanos 8:28: sabemos que los que aman a Dios, el cáncer, el dolor, el problema matrimonial ayudan para bien. Y sabemos que esta leve tribulación produce en mí un peso cada vez más grande de gloria. Y Dios será exaltado por encima de todo. No habrá temor, no habrá carga cuando nosotros tenemos un concepto elevado de nuestro Señor, que es infinitamente misericordioso y bondadoso. Así que hoy, para concluir, la obligación y la responsabilidad más importante de nosotros es que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. En todas tus oraciones, en todos tus trabajos, esto debería ocupar el primer lugar. Y bien haremos para nuestras generaciones de levantar el concepto de quién es Dios. Yo quiero terminar con dos palabras. Una palabra para los pastores de esta iglesia. Pastores, Pablo dice que oraba y clamaba. Oremos por esta congregación, no solo por sus necesidades físicas, sino principalmente para que los miembros de estas iglesias y de nuestras iglesias crezcan en el conocimiento de su Señor. Oremos y roguemos intensamente por eso, que ellos crezcan. Iglesia Bautista La Gracia, quiero pedirles que por favor valoren lo que Dios les ha dado con sus pastores. Dios ha traído aquí maestros para mostrarles la belleza de Cristo, para que ustedes le conozcan más y más a Él.
Ellos se preparan cada domingo y cada jueves para compartir la palabra. No dejen de alimentarse y de conocer. Aquí habrá palabra que les va a mostrar quién es Él. Vengan. Pero te animo a que lo que aprendas en esta iglesia lo repliques en tu hogar y levantemos por la gracia de Dios una generación que conozca a su Señor. Porque tu necesidad más grande es conocer a Dios. Tú debes crecer en el conocimiento de Él. Porque te guía la vida, porque te fortalece en medio de tu debilidad y porque te recuerda tu identidad en Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que tú traigas fruto, mucho fruto. Tú ya te has revelado. Permítenos por gracia a conocerte más a través de esa revelación. Y que Cristo sea la perla de gran precio. Que estemos dispuestos a dejarlo todo por tenerte aquí. Damos gracias, Señor.